Muy buenas tardes, mi nombre es Iván Bagamonde y estamos dando inicio a nuestra segunda videoclase del curso de elementos básicos de la matemática, donde nos enfocaremos principalmente en lo que es las ecuaciones e inecuaciones, principalmente el capítulo 4 de la unidad. Subdividiremos, ¿cierto?, los módulos en características de las ecuaciones, suma y resta de un valor real por una ecuación, multiplicación y división de una ecuación por un número real, ecuaciones lineales, ecuaciones fraccionarias y ecuaciones cuadráticas. Vamos a comenzar con ecuaciones lineales. Vamos a partir directamente con ejercicios, ¿cierto? Resolviendo una ecuación lineal. Como pueden ver en la PPT, ¿cierto?, tenemos un ejemplo de una ecuación lineal. ¿Cuál es la idea de la ecuación? ¿Cierto? Ecuación 3x menos 4 tercios x más 25 igual 2x. ¿Cuál es el planteamiento lógico clásico del problema? ¿Para qué valor de x se satisface la ecuación anterior? Es decir, ¿cierto?, coloquialmente hablando, ¿cuál es el valor final de x? ¿Cuál es nuestra incógnita? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Una incógnita, x. ¿Correcto? Entonces, surge un interrogante: ¿qué es una ecuación? Más bien, ¿qué es una ecuación lineal? Se dice que en una ecuación, ¿cierto?, es una igualdad con una o más incógnitas. Puntualmente, la ecuación que se muestra en la PPT anterior nos está mostrando una incógnita, que en este caso es x. Por ejemplo, es clara la igualdad 3 más 4 igual 7. ¿Cierto? Esa es una igualdad y no es una ecuación, puesto que no tiene ningún misterio, es una simple suma. Sin embargo, si nosotros ocultamos un número, en este caso puntual, la cantidad 4, y la reemplazamos por una letra, por ejemplo, la letra de x, tenemos 3 más x igual 7. Esta es entonces una ecuación. Y observemos que el nombre de la letra no tiene importancia. Es la misma ecuación que 3 más z igual 7. Además, ¿cierto?, diremos que es una ecuación lineal o de primer grado, conocida también, porque se asegura que la incógnita no tiene un exponente distinto a 1. Una ecuación que no es lineal es la siguiente: 3 más x cuadrado igual 7. ¿Y son difíciles de resolver? Sí, debemos dominar el desarrollo de las soluciones de ecuaciones lineales para poder enfrentar otros desafíos. Vamos a dirigir nuestros esfuerzos entonces a resolver la siguiente ecuación: 3x menos 4 tercios x más 25 igual 2x. Repetimos la ecuación, ¿cierto? 3x menos 4 tercios x más 25 igual 2x. Tenemos dos miembros de la ecuación, ¿correcto? Primero lo ya nombrado, ¿cierto?, al lado izquierdo de la ecuación, y al lado derecho tenemos el segundo miembro, ¿cierto?, que sería 2x. ¿Cierto? La ecuación se trabaja como una suerte de balanza, es decir, al nosotros tener el signo igual, nosotros debemos, ¿qué cosa?, buscar la igualdad en este caso, ¿cierto? La igualdad de 2x, en este caso, a ambos lados. Se sigue repitiendo la misma ecuación: 3x menos 4x más 25 igual 2x, ¿cierto? Entonces, si nosotros pusiésemos, ¿cierto?, para tener una balanza equilibrada o graficamos esta ecuación, ¿cierto?, significa que lo que hagamos
en un platillo de la balanza, en un miembro, ¿cierto? Debemos hacerlo exactamente en el otro. De tal forma que se mantenga el equilibrio de la balanza, o lo que nosotros vamos a llamar una igualdad. Entonces, continuamos, ¿cierto? Resolviendo la ecuación. En este caso puntual de esta ecuación, nosotros tenemos un denominador, llamémosle coloquialmente incómodo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para resolver esta ecuación, en particular esta ecuación de primer grado o esta ecuación lineal, como la podemos llamar también, ¿cierto? Multiplicamos todo por 3, ¿cierto? Ahí dice cada platillo de la balanza, manteniendo el ejemplo anterior, ¿cierto?, de la balanza. ¿Qué hacemos? Nuestro común denominador, en este caso, ¿cuál sería? 3, ¿cierto? Mantenemos el 3, ¿cierto? Y comenzamos aquí a multiplicar cada uno de los números, ¿cierto?, que están en el numerador por el 3. Como muestra la PPT, 3 por 3x menos 3 por 4 tercios más 3 por 25 igual 3 por 2x. Si resolvemos eso, ¿cierto?, nos dará, ¿qué cosa? 9x, ¿cierto?, menos, ¿cierto?, 4x más 75 igual 6x. ¿Por qué en el caso puntual de acá se convierte en 4? Porque nosotros despejamos términos comunes, 3, 3, y nos queda el 4 solamente acá. ¿Ya? Entonces, continuamos, 9x menos 4x más 75 igual 6x. ¿Correcto? Continuamos con la resolución de la ecuación, ¿cierto? Y al final, ¿qué nos va a dar? ¿Cierto? Que en ambos vamos a tener miembros de la ecuación, restamos 5x menos 5x más 5x más 75 igual 6x menos 5x. ¿Cuál sería la solución? X igual 75. Dicho de otra forma, lo que se hace es despejar hasta llegar a un valor único, ¿cierto? O bien, en este caso, valor numeral que nos reemplace nuestra incógnita, llamada en este caso X. Si queremos comprobar, ¿cierto?, nuestro desarrollo, si fue exitoso, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos el valor obtenido de X por el valor, ¿cierto?, resultado, en este caso 75. ¿Qué hacemos? Multiplicamos, sumamos, restamos, según corresponda, ¿cierto?, en ambos lados de la ecuación, el valor 75. ¿Qué nos va a dar? Como resultado, 225 menos 100 más 25 igual 150. Si lo desarrollamos, nos vamos a dar cuenta que tenemos una ecuación lineal, ¿correcto? Que nos está expresando que a ambos lados, disculpen, que a ambos lados, la suma de lo que está a mi izquierda con esto sería igual. Por lo tanto, se cumple lo que el planteamiento dice, se cumple la balanza en que en ambos lados, en esta ecuación lineal o ecuación de primer grado, vamos a tener una paridad o un resultado similar. Un ejemplo muy sencillo, ¿cierto?, de una ecuación lineal. Juan, Pedro y Diego deciden hacer una conocida vaca para salir a divertirse un fin de semana. Juan puso una cierta cantidad, Pedro puso el doble que Juan y Diego puso el triple del aporte de Juan. En total, reunieron 6.000 pesos. ¿Cuánto puso cada uno? Sea Z en este caso, vamos a variar la incógnita, ya dijimos que era indiferente o indistinta la incógnita que usásemos, ¿cierto? Sea Z la cantidad desconocida que puso Juan, entonces Pedro puso 2Z y Diego puso 3Z, ¿cierto? Pedro una cantidad, perdón, Juan una cantidad, Pedro el doble y Diego el triple. Puesto que el total de los aportes es 6.000, tenemos la siguiente ecuación. Z, ¿correcto? Que en este caso Juan. Luego tenemos Pedro, que puso 2 veces 2Z. Y luego tenemos Diego, 3Z. ¿Y qué más tenemos nosotros? El valor total de 6.000 pesos. ¿Ya? Por lo tanto, resolvemos que hacemos una simple adición.
z más 2z más 3z, 6z, igual 6.000. Dividiendo o despejando, como ustedes gusten llamarlo, ¿cierto? Tomamos los 6.000, mantenemos la z, y el 6 que está multiplicando por la z, lo pasamos como denominador o divisor. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? 6.000 dividido 6 igual 1.000. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál fue el valor? Si bien es cierto, teníamos el total de lo aportado, pero no lo que individualmente cada uno de ellos aportó. En este caso, con una simple ecuación lineal, podemos determinar que 1.000 pesos aportó Julio, 2.000 pesos aportó Pedro y finalmente 3.000 pesos aportó Diego. Existen muchas variaciones de las ecuaciones. Por favor, entiendan que es una explicación básica, de modo de partir de ahí y resolver ciertos nuestros ejercicios, ¿ya? Continuamos entonces en orden con nuestras ecuaciones fraccionarias, ¿ya? Ecuaciones de primer grado, fraccionarias, ¿cierto? Identidades, ¿qué son? Son las igualdades, ¿cierto? Dice la definición, entre expresiones numéricas o algebraicas que siempre son ciertas para cualquier valor de las letras. Como ahí dice el ejemplo, 4 igual 4, un ejemplo sin ninguna incógnita, x igual x, estamos hablando de dos incógnitas, ¿cierto? Y luego tenemos una tercera, x cuadrado menos 1, es igual a ¿qué? A x más 1 y x menos 1. Esto que está acá, ¿cierto? Si nosotros resolvemos esto que está acá, ¿correcto? Nos va a dar este mismo resultado, ¿ya? Luego tenemos lo que son las ecuaciones, ¿cierto? Son las igualdades de expresiones algebraicas que solamente son ciertas para algunos valores de las letras. X igual 5 solo es cierto si x igual 5. X menos 2 igual 5 solo es cierto si x es 7. X cuadrado igual 4 solo es cierto si x igual 2, ¿cierto? Y continuamos. O sea, ¿quién está haciendo algo absoluto? Solamente va a ser cierto si el otro valor concluye con un resultado igual. Variables incógnitas, ¿cierto? En un monomio, ¿cierto? La x se le denomina variable, ¿cierto? En una ecuación, por ejemplo, 3x menos 1 es igual a x más 2, a la x se le denomina incógnita. Solución de una ecuación. ¿Qué cosa? Es el valor que debe tomar la incógnita, en este caso puntual, como vimos en el caso anterior, x o z según corresponda. ¿Para qué? Para que se verifique, disculpen, la igualdad. Cuando hablamos de la balanza, ¿cierto? A eso nos referimos, ¿cierto? Resolver una ecuación es hallar qué cosas, sus soluciones, ¿sí? Si hay una solución, o soluciones se llaman ecuaciones compatibles, ¿cierto? Si no hay solución se llaman ecuaciones incompatibles. Algo importante de señalar, muchachos, es que la forma, ¿cierto? La forma o la nomenclatura o la definición etimológica, la forma de decir o de definir algo, no siempre, ¿cierto? No es única. Existen muchos documentos, existe mucha bibliografía en base a esto, ¿sí? Lo ideal es que entiendan el concepto mínimo de resolución, para tener una base, para luego seguir en, ¿cierto?, los siguientes módulos que vienen más adelante, en los cuales obviamente se va dificultando un poco más los ejercicios. Continuamos. Las ecuaciones de primer grado, ¿cierto?, son aquellas igualdades cuyo exponente de la incógnita es la unidad. Ecuaciones equivalentes son las que tienen la misma solución. Para resolver una ecuación hay que hallar la ecuación equivalente que tenga en uno de sus lados únicamente la incógnita, lo que nosotros llamamos despejar. Resolución de ecuación. Si hay denominadores, es decir, si ustedes recuerdan el ejercicio de la ecuación simple de primer grado, cuando hablamos de un denominador, ¿cierto? Hablamos del número fraccionado, el número que se encuentra en la parte de abajo, del cual nosotros lo multiplicamos por todos los numeradores
para despejar, ¿cierto? Y luego llegar a resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces, si hay denominadores, se halla el mínimo común múltiplo y se eliminan estos. Si hay paréntesis, se suprime aplicando la propiedad distributiva. Si delante de un paréntesis hay un signo, se cambia todo signo, puntualmente el menos, ¿cierto? Se traspasan los términos literalmente a un lado de la igualdad y los constantes al otro. O sea, se aplica la regla de la suma. Se reducen términos semejantes, se despeja la incógnita. O sea, se aplica la regla del producto. Nota, es muy importante el orden en el proceso a seguir. Es decir, existe un orden para resolver, ¿cierto?, los ejercicios puntuales. Primer principio de equivalencia. Si en una igualdad sumamos o restamos a ambos lados la misma cantidad, la igualdad sigue siendo Z. Ejemplo, X menos A. ¿Qué significa X menos A? ¿Cómo llegamos? X menos A más A es igual a B más A. Por lo tanto, X igual a B más A. Si ustedes se dan cuenta, lo que está aquí al principio, que yo se lo estoy marcando, ¿correcto? X menos A, lo único que hicimos al final acá es dejar X, mantener la B como positiva y la menos A la pasamos al A. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cierto? Estamos haciendo un principio de equivalencia. Numéricamente hablando, X menos 3 igual 7. ¿Va a ser igual a qué? Luego de despejarlo, a X, ¿cierto? 7. Mantenemos el 7 positivo y el menos 3 pasaría a 3 positivo. ¿Cierto? Ejemplo, X más A igual a B, ¿correcto? Sería igual a X, mantenemos la X, igual a B, como tenemos A positivo, a menos A. Otro ejemplo numérico, ¿cierto? X más 3 igual 7, ¿cierto? Pasaríamos a ¿qué? A X, mantenemos el 7 positivo, y el 3 positivo pasaría a ser negativo. X igual a 7 menos 3. Resolvamos una ecuación, ¿ya? Una ecuación simple. Una ecuación que nos dice X menos 2 igual a 5. Nosotros ya vimos a qué equivalía. Si nosotros hacemos la asociación, ¿correcto? Tenemos acá que X menos 2 más 2 es igual a 5 más 2, ¿correcto? En este caso, resolviéndolo de forma más sencilla, decimos que X menos 2, 5, sería igual a X, 5, como tenemos menos 2, más 2, y nos daría el resultado de X, 7. Simplemente mantuvimos la igualdad, pero como nos dice la regla, que el signo debemos cambiarlo y pasarlo al lado contrario, estamos pasando el menos 2, ¿cierto? Mantenemos el 5, ¿sí? Y nos da el resultado de X. Sigamos. O sea, el 2 que estaba restando el insomnio pasa al otro lado, sumando, como dice la explicación del caso. Segunda ecuación. En este caso, tenemos X más 3, ¿correcto? A un lado, igual a 7. Perdón. ¿Qué hacemos en este caso? Lo mismo que en el caso anterior, pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? ¿Cierto? Que al lado izquierdo de la ecuación, el 3 está positivo. Por lo tanto, como está diciendo que está positivo y debemos cambiarlo al otro lado para mantener la ecuación, ¿qué hacemos? Pasamos el 3, ¿cierto? Que está positivo, restando al 7. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? 7 menos 3 igual 4. O sea, ¿qué es lo que hacemos? El 3, que estaba sumando a la incógnita, pasa al otro lado restando. Otro ejemplo, en este caso tenemos dos incógnitas, en rigor, es la misma incógnita, pero en ambos lados. X menos 2 igual X más 5, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? ¿Cierto? Cuando hay varios términos con X, se pasan todas las X a un lado. Repito, cuando hablamos de una incógnita, la incógnita no necesariamente debe ser X, pero sí debe ser igual para el caso puntual de ecuaciones de primer grado, ¿correcto? Cuando hay varios términos con X, se pasan todas las X a un lado y los demás términos al otro. Sumamos 2 a ambos lados, quedando X menos 2 más 2 igual a X más 5 más 7, ¿correcto? Por lo tanto, que tenemos X igual X más 7, ¿cierto? Restamos X a ambos lados, quedando
X menos X igual a X más 7 menos X igual 0 igual 7 en rigor. ¿Ya? Esta igualdad resultante es imposible, la ecuación es incompatible. Otra ecuación, ¿cierto? Sumamos, resolver la ecuación X menos 2 igual X menos 2. Sumamos 2 a ambos lados, ¿correcto? Quedando, como muestra, X menos 2 más 2 igual X menos 2 más 2, X igual X. Nos ha dado, ¿qué cosa? Una identidad. Siempre se cumplirá la igualdad, luego hay infinitas soluciones. Otro caso. 2 por X, ¿cierto? Menos 2 igual 6 más X. ¿Qué hacemos? Restamos X a ambos lados, quedando 2 por X menos 2 menos X, igual 6 más X menos X, igual X menos 2 igual 6, ¿cierto? Al llegar acá, ¿qué hacemos? Ya nosotros sabemos que cuando tenemos un número negativo, ¿correcto? Al lado izquierdo con las X, despejamos la X, ¿cierto? Tomamos el menos 2, lo pasamos al otro lado de la ecuación, ¿cierto? Obviamente sumando, lo que nos va a hacer X igual 8. Entonces, X igual 8 es una ecuación equivalente a la dada. Regla del producto, es decir, multiplicamos. Si en una igualdad multiplicamos o dividimos a ambos lados por la misma cantidad, la igualdad sigue siendo cierta. Y aquí nosotros podemos ver el ejemplo, ¿cierto? X partido por A igual B, A por X partido A igual A por X, ¿ya? Numéricamente hablando, X tercio igual a 4, 3 por X partido por 3 es igual a 3 por 4, ¿ya? Si nosotros vemos aquí el valor es 12, y aquí X sería 12. ¿Correcto? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Disculpen. ¿Cierto? Aquí tenemos un ejemplo A por X igual B, donde nosotros multiplicamos por los dos productos, X igual B, ¿cierto? Partido por A. Numéricamente hablando, 3X, ¿cierto? Igual 9, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros al despejar? ¿Cierto? Tomamos la X, el 9 lo mantenemos acá, ¿correcto? Y lo dividimos por 3. ¿Por qué? Porque el multiplicando pasa a dividiendo, en este caso por 3, resultado final el 3. Importante, si al despejar la incógnita X no queda un valor entero, ¿correcto? Por ejemplo, 066, centro periódico, no periódico, ¿cierto? Se simplifica y se queda como fracción irreducible, salvo que sea un decimal exacto, ¿ya? Por ejemplo, X 3 medio, 1/5, correcto. X 2 tercios, 0,666, incorrecto, pues nunca puede ser exacto. Y aquí tenemos otro exacto, X 2 tercios, correcto. Aquí tenemos otro ejemplo de una resolución de ecuación, ¿cierto? 2 por X igual 6, que se resuelve muy similar al anterior. Tenemos, ¿cierto? 2X y 6, que nos está haciendo aquí el resultado. Mantenemos las X al lado izquierdo, ¿cierto? Al lado derecho tenemos el 6, el multiplicando que está acá, ¿cierto? Lo pasamos dividiendo por el 6 y nos va a dar 3. ¿Ya? O sea, el 2 que estaba multiplicando pasa al otro que estaba dividiendo. Otro resultado que tenemos acá, ¿cierto? Ecuación X dividido 3, perdón, X, bien digo, dividido 3 igual 5, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá, en este caso? Todo lo contrario, tenemos una división, ¿correcto? Aquí tenemos una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? El multiplicando, que en este caso es el 3, como denominador, ¿cierto? Se pasa al otro lado como dividiendo, es decir, mantenemos la X, tenemos el 5, este 3 está dividiendo acá, ¿cierto? Entonces multiplicamos 5 por 3, dándonos el resultado 15. Aquí, como dice la aplicación, el 3 que estaba dividiendo a la incógnita pasa al otro lado multiplicando. Otro ejercicio, ¿cierto? Con la misma, con la igualdad de incógnitas, dos multiplicaciones más una suma y una resta, ¿correcto? 2 por X menos 2 igual 5X más 4. Las X deben quedar todas en un lado. ¿Dónde? Mejor donde queden positivas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos todas las X a un lado, ¿cierto? Y los números al otro lado.
simplemente, ¿cierto? Simplemente, muchachos, es despejar. Por lo tanto, aquí tenemos menos 2. ¿Qué hacemos? Ponemos todos los números al lado izquierdo, todas las letras al lado derecho, ¿cierto? Y en este caso puntual para despejar, cuando tenemos más de una X, sumamos o restamos según corresponde y nos va a dar el resultado. Si es que tuviesen, ¿cierto?, denominadores distintos, aplicaríamos el mínimo como múltiplo o máximo como un denominador según corresponda, ¿correcto? Entonces, aquí está la explicación. Primero el 4 que estaba sumando, pasado restando, luego 2 por X que estaba sumando, ha pasado restando, y por último 3 que estaba multiplicando, ha pasado dividiendo, como muestra acá, ¿correcto? Resultado final, menos X igual, perdón, menos 2 igual X. Aquí tenemos otra ecuación, ¿cierto? Multiplicando en ambos lados por 3. Aquí tenemos acá una ecuación en paréntesis, ¿cierto? 2 por X partido por 3 menos 2 igual X partido 6, ¿cierto? En una ecuación, muchachos, siempre que en una ecuación haya fracciones, existan fracciones, hay que aplicar primero la regla del producto. ¿Qué significa esto? Multiplicar ambos lados por el denominador de la fracción, ¿ya? Si hay varios denominadores, se multiplica todo por qué cosa, por el mínimo como múltiplo de los que haya, o por el producto de los denominadores, ¿ya? En la video clase anterior, que lamentablemente por problemas técnicos solamente apareció la voz, ¿cierto? Y luego en el video aparecen ejemplos puntuales de lo que estoy explicando en este caso, lo que es determinar el mínimo común múltiplo. Continuamos, ¿cierto? Aquí tenemos otra multiplicación, perdón, otra ecuación. Multiplicando ambos lados por 2, ¿cierto? ¿Qué nos queda aquí? Aquí tenemos 2 menos 3 por X dividido 2 igual X menos 6, ¿cierto? Si la fracción restante, ¿cierto? Como en este caso puntual, después de resolver, acuérdense, multiplicación, división, suma y resta de los, ¿cierto? Aquí en este caso cuando vamos a tener una fracción, vamos a tener un denominador, 2. Todo se va a multiplicar por 2. ¿Para qué? Para que nos dé un número entero, ¿cierto? Un resultado en lo posible exacto. En este caso puntual, la fracción resultante no es decimal exacto, ¿cierto? Por lo tanto, cuando no es decimal exacto y como indica al principio de la materia, ¿qué hacemos? La dejamos en fracción. Ojo muchachos, no significa que el resultado esté mal. Muchos de ustedes en las evaluaciones, ¿ya? Que me enviaron, ¿correcto? Que me enviaron el resultado, por ejemplo, como 16 quintos. 16 quintos, 3 medios, ¿cierto? Es la equivalencia, por lo tanto, no está mal matemáticamente. Ahora, si el ejercicio habría que continuarlo, es distinto. Entonces, si le pide el resultado solamente de esto, llegar al final de algo, solamente con cualquiera de los dados, para mi punto de vista, estaría bien. Entonces, la última parte, ¿cierto? Son las ecuaciones cuadráticas, donde ustedes pueden tener un poco más de dificultad, digamos, ¿ya? ¿Qué se refiere con las ecuaciones cuadráticas? ¿Cierto? Una ecuación cuadrática de variable x es aquella que puede escribirse de la siguiente fórmula. Por favor. La fórmula es así, es decir, nosotros no variamos la fórmula. ¿Qué nos está diciendo esa palabra? Si A, B y C son números reales, ¿cierto? Y A es desigual a 0, ¿correcto? Ejemplo, 2x cuadrado menos 7 más 3, estamos hablando de una ecuación cuadrática, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? A es 2, B menos 7, ¿cierto? Y C es 3, en este caso, ¿correcto? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente reemplazamos los valores, ¿correcto? Existen formas incompletas, en este caso. A al cuadrado más X igual a 0. ¿Qué nos está faltando en esta ecuación? ¿Cierto? Nos está faltando la C. ¿Ya? AX cuadrado más C. ¿Qué nos está faltando aquí? La BX. AX igual 0. Nos está faltando todo el resto. ¿Sí? Entonces, para que se dé la definición de ecuación cuadrática, debe escribirse de esta forma. Es decir, debe tener esos componentes. Ejemplo, ¿cómo lo resolvemos? Con una simple factorización, ¿correcto? X cuadrado menos 7x más 12.
¿sí? X cuadrado menos 7x más 12. ¿Qué nos está diciendo? Factorizamos, ¿sí? X menos 4, X más 3, ¿sí? Igual menos 7x. Entonces, correcto, ¿cómo llegamos a esto? X menos 7 es igual a X menos 3, X menos 4 igual a 0. Luego, X menos 3 igual a 0 o X menos 4 igual a 0. ¿De dónde? X es igual a 3, porque lo pasamos para el lado de acá, ¿cierto? O X igual a 4. ¿Resultado cuál sería? 3 y 4. Siguiente ejercicio, ¿cierto? 3x cuadrado igual a 5x. Factorizamos, ¿qué cosa? Por x. ¿Qué estamos haciendo? Sacamos el cuadrado, dicho de otra forma. ¿Cómo sacamos el cuadrado? ¿O cómo llegamos a 3x cuadrado? Multiplicando x por 3x por x. Por lo tanto, lo factorizamos. O sea, hacemos desaparecer ese cuadrado. Hacemos x por y multiplicamos todo el número 3x, x por 3x, x cuadrado. X por 5, 5x. Por favor, no mantener aquí la x, porque si no, el resultado sería incorrecto. Sería 5x por x, 5x cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro resultado final? X0 o 3x menos 5. Por lo tanto, nuestro resultado final sería 0 y 5 tercios. Observación. No simplifique una variable en la ecuación original, porque se pierde una solución. Otro ejemplo, ¿cierto? Resolver 3x menos 4, x más 1 igual menos 2. Entonces, debemos expresar la ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0, que es lo que nosotros dijimos, ¿cierto? Entonces, en esta ecuación, ¿cómo lo hacemos? Para ello efectuamos la operación de multiplicación en el primer miembro, ¿cierto? Como muestra acá. 3x menos 4, x más 1 igual menos 2. ¿Cierto? ¿Qué hacemos? 3x por x, 3x cuadrado, ¿correcto? Disculpen. Mantenemos el segundo, 3x, ¿correcto? 4 por x, menos 4x, ¿cierto? Y aquí menos 4, igual 2. Reducimos, factorizamos, ¿cierto? Entonces vamos a llegar aquí a x menos 2 tercios o x1. Resultado final, menos 2 tercios y 1. ¿Cierto? Y por último, ¿cierto? Los métodos de la fórmula cuadrática o de Carnot, ¿cierto? La conocida fórmula menos b cuadrado más menos, ¿cierto? Raíz de b cuadrado menos 4ac dividido por 2a. Esa es la ecuación para la fórmula cuadrática, ¿ya? Dada la ecuación ax cuadrado más bx más c igual 0, sus raíces pueden calcularse mediante esta fórmula. ¿Cuándo? Cuando se dé esta ecuación, ¿ya? No confundir con la anterior, ¿sí? A la cantidad subradical de b cuadrado menos 4c se le llama discriminante y se representa por el triángulo, ¿cierto? Es decir, discriminante b cuadrado menos 4ac. Propiedades discriminantes. Si las propiedades discriminantes son mayores que 0, la ecuación tiene raíces reales y diferentes. Ejemplo, 2x cuadrado menos 3x menos 1, ¿cierto? Indicando los valores de 2, b, 3 y c1, reemplazamos en la fórmula, que ya conocemos, ¿cierto? Y obtenemos, ¿qué cosa? Este resultado, ¿correcto? Llegamos a 3 más menos raíz cuadrada, ¿cierto? 17 partido por 4, donde tenemos dos resultados, ¿cierto? x1 y x2. Por lo tanto, luego de resolver, ¿cierto? La raíz nos estaría dando 3 menos raíz de 17, perdón, y 3 más raíz de 17, ambos partidos por 4. Es una simple, muchachos, un reemplazo de términos dentro de la misma ecuación. Lo importante en la ecuación anterior y en esta ecuación es que concuerden los valores con, en este caso puntual, para que se trate, ¿cierto?, de una ecuación de segundo grado, nosotros tenemos que tiene que mantenerse eso, 2x cuadrado menos 3x menos 1, ¿cierto? Si nos falta uno a eso, no sería este mismo tipo de ecuación. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejercicio, ¿correcto?, donde la ecuación tiene raíces reales. ¿Por qué? ¿Qué significa reales? En el caso anterior, la ecuación es irreal, por lo tanto se mantiene como raíz. En este caso, la ecuación es real. ¿Qué significa cuando la ecuación es real?
que el resultado final, nosotros vamos a poder despejar la raíz cuadrada, ¿sí? Si nosotros vemos acá, 4x cuadrado, 12x más 9, ¿cierto? Y nosotros esto lo reemplazamos dentro de nuestra fórmula, ¿qué nos va a dar? ¿Cierto? 12 más menos raíz de 0 partido por 8, ¿cierto? 0 queda afuera, ¿cierto? Quedaría solamente el 12, 12 partido 8, 12 partido 8, ¿cierto? Esto nosotros lo reducimos y nos queda un resultado final exacto o real de 3 medios, ¿cierto? Y propiedades discriminantes cuando, ¿cierto? La ecuación tiene raíces imaginarias. ¿Qué significa? Que las raíces son imaginarias. X cuadrado más X más 1, ¿cierto? Nosotros tenemos raíces, por ejemplo, puntual acá, ¿cierto? En este caso puntual nos dará una raíz negativa, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación no tiene una solución en el conjunto de los números reales. Sus soluciones son imaginarias. Muchísimas gracias, muchachos. Espero haberles podido aclarar o ayudarles, ¿cierto? En cierta medida, y quedo atento a cualquiera de sus comentarios. Muy buenas noches.